La pregunta que hizo Bernardo, ¿no? O Sebastián. Sebastián es. Bernardo. Bernardo. Bernardo Perdón. Santa Cruz. Perdón. Bernardo es, ¿cómo serían las curvas de indiferencia si tuviéramos dos males? O sea, si X e Y fueran dos males. Nosotros vimos que en el caso de que los bienes fueran un bien y un mal, la pendiente de la curva de indiferencia es positiva porque más anchoas solo pueden ser compensadas con más salchichón. ¿Se acuerdan que las anchoas eran el mal y el salchichón era el bien? Pero que el crecimiento, digamos, no era como es usual de noroeste, de sudoeste a noreste, sino que iba de noroeste a sudeste. Las flechas van en esa dirección, porque a un mismo nivel de anchoas, cuanto más salchichón, mejor estoy, o a un mismo nivel de salchichón, cuanto menos anchoas, mejor estoy. Entonces, siempre el crecimiento de la curva de indiferencia iba en esa dirección. ¿Qué pasa cuando tenemos dos males? Cuando tenemos dos males, en realidad la cuestión funciona como funcionan dos bienes. Más de un mal se transa por menos de un mal. Es decir, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa como tienen la pendiente negativa dos bienes. Supongamos que Y y X son dos males. Bueno, yo estoy dispuesto a aceptar más de un mal si me quitan un poco más del otro mal. ¿Se entiende? En ese caso, las curvas de indiferencia tendrían la misma forma que tienen las curvas de indiferencia de dos bienes cualesquiera. Pero la particularidad es que en vez de que el crecimiento de las curvas de indiferencia ocurra de sudoeste a noreste, el crecimiento tiene sentido contrario. Es decir, el crecimiento de las curvas de indiferencia cuando tenemos dos males debería ser en esta dirección que estoy graficando aquí. Porque cuanto menos de los dos males tenga, mejor. Y el punto de saciedad, digamos, sería el 0,0. Es decir, cuanto menos de los dos males tenga, en particular, si no tengo ninguno de los dos males, mejor voy a estar. ¿Sí? Es decir, cuando tengo dos males, la particularidad es que las curvas de indiferencia tienen la misma forma que dos bienes, pero el crecimiento es de noreste a sudoeste y hay un punto de saciedad que es el 0,0. Mejor que no tener ningún bien, ningún mal, o sea, tener 0 del mal X y 0 del mal Y, no puede estar. ¿Se entiende, Bernardo? Sí, sí, lo entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna pregunta, continuamos con lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada nos concentramos en la segunda parte de lo que íbamos a ver en la teoría del consumidor, que era esencialmente de qué dependen los gustos de los individuos o cómo los individuos ordenan las canastas en base a sus preferencias, pero independientemente de cuáles son sus restricciones presupuestarias. Es decir, a mí me puede gustar una canasta de un bien independientemente de si yo puedo adquirirlo o no puedo no adquirirlo, si mi ingreso me permite o no adquirirlo. Lo que vamos a hacer en esta última parte, o sea, en esta clase de hoy, es vincular lo que vimos en la primera clase y en la segunda. Es decir, las decisiones óptimas de los agentes tienen que tener en cuenta lo que los agentes quieren hacer sobre la base de lo que pueden hacer. Si no recuerdo mal, vimos que un individuo racional, es decir, un individuo que está tratando de hacer la mejor elección posible, si pensamos que esa elección es el fruto de la prueba y el error, no es que es un proceso de maximización que uno hace en su casa, sino que esas ideas o esos hábitos de consumo que se nos presentan como hábitos de consumo, podemos pensarlos como el resultado de un proceso de elección consciente, en el sentido de que fuimos eligiendo, pero que después se convierten en hábitos.
aunque yo no esté pensando todo el tiempo qué canasta óptima quiero elegir, bueno, en algún momento fui confrontando distintas canastas y esa canasta que estoy eligiendo hoy, dentro de las que puedo elegir, se presenta como la canasta óptima. Lo que habíamos visto, si mal no recuerdo, es que nunca un individuo iba a elegir una canasta como la canasta A, porque si sus preferencias eran monótonas, siempre iba a encontrar una canasta que estuviera en este cuadrante, digamos, que estoy graficando acá, que iba a ser preferida porque iba a tener más de al menos uno de los dos bienes, o X o Y, sin tener que reducir la cantidad de consumo del otro bien, y que era asequible porque estaba dentro de la canasta de consumo, o sea, del conjunto presupuestario. Ese mismo razonamiento lo habíamos hecho varias veces, y ese mismo razonamiento lo habíamos hecho varias veces hasta llegar al punto en el que cualquier elección óptima, habíamos dicho, iba a estar sobre la restricción presupuestaria del individuo. Es decir, no sabíamos cuál iba a ser la restricción presupuestaria, la elección óptima, pero sabíamos que esa elección óptima necesariamente iba a estar sobre la restricción presupuestaria del individuo. Habíamos llegado hasta ahí, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí. Ok, gracias. Ahora, sabemos entonces, habiendo restringido las posibilidades de elección del individuo a alguna de las canastas que están sobre la restricción presupuestaria, tratemos de razonar y de pensar si, por ejemplo, una canasta como la canasta Z va a ser la canasta que el consumidor va a elegir. Acá tenemos graficados distintas canastas sobre la restricción presupuestaria. Cada una de estas canastas pasa por una determinada curva de indiferencia. ¿Qué particularidad tiene la canasta Z? La canasta Z se encuentra en una recta presupuestaria, y se encuentra en una curva de indiferencia tal que en la canasta Z, la tasa marginal de sustitución, acuérdense que la tasa marginal de sustitución es la tasa a la que un individuo está dispuesto a adquirir una unidad del bien X, es decir, cuántas unidades del bien Y está dispuesto a renunciar para adquirir una unidad adicional del bien X. Por ejemplo, si la tasa marginal de sustitución es 2, significa que yo estoy dispuesto a renunciar a 2 unidades de bienes Y por una unidad adicional del bien X. Si la tasa marginal de sustitución es 4, significa que estoy dispuesto a renunciar a 4 unidades de bien Y para obtener una unidad de X, o estoy dispuesto a renunciar a una de X si me dan 4 de Y a cambio. A diferencia de la pendiente de la recta presupuestaria, que es la tasa a la que el mercado sustituye un bien por otro, la tasa marginal de sustitución es una cuestión puramente subjetiva que no solo depende de cada individuo, sino que depende de la cantidad de bienes X e Y que yo consuma. La tasa marginal de sustitución varía cuando varía la pendiente de la curva presupuestaria, de la curva de indiferencia, y varía entonces con la cantidad de bienes X e Y que yo estoy consumiendo. Entonces, supongamos que en la canasta Z, para hacer un ejemplo, el individuo tiene una tasa marginal de sustitución de 4. Sabemos que esa tasa marginal de sustitución, que indica cuántos bienes X estoy dispuesto a, cuántos bienes Y estoy dispuesto a renunciar por una unidad del bien X, es mayor, porque la pendiente de la curva en ese punto, es mayor a la pendiente de la recta presupuestaria, que es el cociente de precios, PX sobre PI. Por ejemplo, supongamos que ese cociente es 2. ¿Está bien? Supongamos que la tasa marginal de sustitución es 4 y es mayor a la pendiente, que es 2. Eso significa que la tasa a la que el individuo está dispuesto a sacrificar un bien por otro es mayor a la tasa a la que el mercado le permite
trocar un bien por otro. Es decir, el individuo está dispuesto a sacrificar 4 unidades de Y para obtener una unidad de X, mientras que el mercado solamente le requiere, por unidad de X adicional que quiere consumir, renunciar a 2 unidades de Y. Porque PX sobre PY es justamente cuántas unidades de Y puedo comprar con cada unidad de X. Si yo quiero una unidad de X más, voy a tener que renunciar a 2 de Y para mantenerme sobre la recta presupuestaria. Eso es lo que dice el encontrarse sobre la recta presupuestaria. Supongan que este individuo tiene una canasta de consumo inicial de 5 unidades de X y 20 unidades de Y. O sea, supongamos que Z es 5, 20. 20. Si la tasa marginal de sustitución es 4, significa que este individuo va a estar indiferente entre consumir la canasta 5-20, que tiene 5 unidades de X y 20 de Y, o consumir la canasta Z', que tiene una unidad más de X, y cuántas unidades menos de Y debería darle al individuo para que estar indiferente entre una canasta que tiene una unidad más de X, si la tasa marginal de sustitución es 4. 16. ¿Cuántas? 16. 16. No sé quién respondió eso porque no lo veo. Ni siquiera puedo distinguir el gene, digamos, si es él o ella, o etcétera. Así que si me dicen el nombre antes de hablar, me hacen un favor, así me acuerdo, al menos identifico vos con Brian. ¿Cómo? Brian, exacto. Brian, sí, gracias. Sí. Como dijo Brian, este individuo que estaba consumiendo inicialmente la canasta 5-20 y tiene una tasa de sustitución de 4, en ese punto, está dispuesto a consumir una unidad más de X y sacrificar 4 unidades de Y. O sea que va a estar indiferente entre consumir la canasta 5-20 o la canasta 6-16. ¿Está bien? Ahora, este tipo va al mercado, este individuo va al mercado, y cuando le dice digamos, a quien le vende la mercancía X, porque él quiere una unidad más de X, el mercado le dice, la tasa marginal de sustitución a la que yo te cambio, o sea, mi tasa de mercado, es 2. Ergo, yo te voy a poder permitir obtener una unidad más de X, pero solamente me vas a tener que dar ¿cuántas de Y? 2. O sea que cuando vos me obtenés una de X, solamente tenés que renunciar a 2 de Y. Consumiendo una unidad de X adicional, vos tenías 20, vas a tener que renunciar a 2 de Y, por lo cual vas a poder acceder a una canasta Z segunda, Z', que no es 6-16, sino que es 6-18. ¿Cómo es la canasta Z segunda con respecto a la canasta Z' que el individuo estaba dispuesto a cambiar por su canasta original? Es mejor porque tiene más cantidad ¿De qué? de productos. ¿Pero de cuál? De Y. Tiene la misma cantidad de X que la que él quería, pero más de Y. ¿Y por qué es mejor esa canasta Z segunda que la canasta Z'? Por la propiedad de la curva de indiferencia. Porque ¿Cuál? La que dice que más es mejor, creo que es monótona. La monotonicidad, excelente. Por la monotonicidad de las preferencias, este individuo tenía una canasta Z, ¿está bien? Que era indiferente a una canasta Z'. La canasta Z era 5-20, la canasta Z' era 6-16, pero este individuo va al mercado y puede obtener una canasta que es mejor, preferida en el sentido a esta canasta que él tenía originalmente. Yendo al mercado, moviéndose en la dirección que está marcada la flecha sobre la recta presupuestaria, o sea, en esta dirección, no, en esta, ahí. Yendo en esta dirección, el individuo se mueve sobre su recta presupuestaria, digo,
La canasta 520 costaba todo su ingreso, ¿ok? La canasta 520 le representaba todo su ingreso. Consume una más de Y, perdón, una más de X, y renuncia a 2 de Y, con lo cual sigue gastando todo su ingreso. Porque justamente una de X más cuesta lo mismo que las 2 de Y a las que renuncia. Pero, no obstante, él se mueve entonces, está adquiriendo una canasta que está sobre su renta presupuestaria. Esa canasta Z segunda, seguro que es preferida a lo que él estaba dispuesto a intercambiar, la canasta Z', que estaba sobre la curva de indiferencia original. La canasta Z era indiferente a una canasta Z', ergo estaba sobre la misma curva de indiferencia original, pero él logra obtener, yendo al mercado, una canasta Z segunda que es preferida, porque tiene más de los bienes Y a la que él estaba indiferente, y la misma cantidad de los bienes X, que tanto que la canasta Z como que la canasta Z'. Ergo, su bienestar se incrementó. Ahora, este individuo, pónganle que obtuvo una unidad más de X, y renunció, porque el mercado lo obligaba, a 2 unidades de Y. Y está en este punto. ¿Se va a parar ahí? O sea, él tiene la canasta ahora 6.16. Perdón, 6.18. ¿Va a parar ahí? Bueno, ustedes para saber si va a parar me tienen que decir cuál es la tasa marginal de sustitución en esa nueva canasta. Supongan que la tasa marginal de sustitución es de 3. Es decir, sigue siendo mayor a la tasa a la que el mercado le obliga a cambiar un bien por otro, o sea, el cociente de precios relativos. Si él va al mercado, él obtiene una unidad más de X, 7, o sea, ¿y a cuántas unidades de Y tiene que renunciar? A 2. Con lo cual, él puede ir al mercado y obtener la canasta 7.16. Una unidad más de X, renuncio a 2 de Y. Ahora, la canasta original que él tiene, la nueva canasta original que él tiene, es 6.18. Si la tasa marginal de sustitución en el nuevo punto es 3, esta canasta 6.18 es indiferente a la canasta 7, ¿cuánto? ¿16? No. Si la tasa marginal de sustitución es de 3 y él tenía 17. 15. 15. ¿Está bien? O sea, él tenía 6, 18, y va a ser indiferente a una canasta que tenga una unidad más de X y 3 menos de Y. Pero él llega al mercado, no tiene que renunciar a 3 de Y para obtener una más de X. Tiene que renunciar solamente a 2 de Y. Ergo, va a poder irse con una unidad más de X, pero solamente 2 menos de Y que las que tenía originalmente, o sea, va a poder comprar la canasta, la vamos a llamar, no sé, Z tercera, que tiene 7 unidades de X y 16 de Y. Cuando el individuo se sigue, es decir, el individuo se sigue moviendo a lo largo de la recta presupuestaria, pero para abajo, digamos, o sea, para canastas que tienen más X y menos Y, y como está consumiendo más de X, la utilidad marginal de X disminuye, y como está consumiendo más de Y, la utilidad marginal de Y disminuye. Recuerden que aumenta. Recuerden que la tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Cuando yo me muevo a canastas que tienen más de X y menos de Y, este cociente se hace cada vez más chiquito. Por eso nosotros empezamos con una tasa marginal de sustitución de 4, luego de 3, y va a ir disminuyendo hasta que en un momento podemos pensar que la tasa marginal de sustitución es de 2. Cuando el individuo tiene esta canasta, la tasa marginal de sustitución disminuye un poco más y se hace igual a 2. Ahora,
Cuando se hace igual a 2, al individuo, la tasa marginal de sustitución, la pendiente de la recta, de la curva de indiferencia, es, en realidad no la voy a llamar Z segunda, la voy a llamar Z estrella, coincide con la pendiente de la recta presupuestaria. Porque recuerden que la pendiente de la recta presupuestaria es Px sobre Pi, que es igual a 2, y la tasa marginal de sustitución también es igual a 2, ergo, la pendiente de la curva de indiferencia coincide con la recta presupuestaria, con la pendiente de la recta presupuestaria. En este punto, en el punto 7.16, el individuo ya no va a estar con ganas de seguir cambiando un bien por otro, porque ahora el mercado le exige 2 unidades por una unidad de X que consume, es decir, el mercado le va a exigir 2 unidades por una unidad de X, si quisiera aumentar la canasta de consumo, pero él también va a estar indiferente entre la nueva canasta que puede comprar y la vieja que tiene. Como la tasa marginal de sustitución es 2, si él tiene 7 y 16, una unidad adicional le va a dar lo mismo que 8, 14. Como lo que él está dispuesto a renunciar de X o de Y coincide con lo que el mercado le exige renunciar de Y, está indiferente entre seguir cambiando, o sea, entre participar y no participar en el mercado. Unidades adicionales de X, entonces, no le comportan mayor utilidad como pasaba con los casos anteriores. Este individuo, entonces, ha llegado al máximo de satisfacción posible. ¿Qué particularidad tiene la canasta Z estrella? La canasta Z estrella tiene la particularidad de que en ese punto, en el punto óptimo, la tasa marginal de sustitución coincide con la tasa a la que el mercado, o sea, con el cociente de precios relativos, le obliga a cambiar un bien por otro. ¿Se entendió? Es decir, la elección óptima del consumidor va a ser tal que en la elección óptima la tasa marginal de sustitución va a coincidir con el cociente de precios relativos. Ese es el punto de tangencia. La elección óptima del consumidor entonces cumple con 2 requisitos. Tiene que permitir al individuo agotar todo su ingreso, o sea, P de X por X más P de Y por Y tiene que ser igual a M, y tiene que permitir al individuo, o sea, tiene que ser tal que en ese punto el individuo consume una cantidad tal que la tasa marginal de sustitución es igual, en este caso ya deja de ser mayor, es igual al cociente de precios relativos, que es la pendiente de la recta presupuestaria. Miren que en Z estrella, la pendiente de la recta presupuestaria es la misma que la pendiente de la curva de indiferencia. Aquí hay un ejemplo numérico que es el mismo que yo di, pero antes de seguir avanzando me gustaría preguntarle si quedó claro el punto que hicimos. ¿Alguna duda? No. ¿El resto? Profe, Sí. o sea, según lo que entendí, la tasa marginal de sustitución puede ir variando hasta entonces se tope con lo mismo que el mercado ofrece, o sea, hasta que el número sea idéntico a lo que el mercado ofrece. Claro, pero eso que estás diciendo está perfecto. Lo que quiero que quede claro es el porqué, digamos. O sea, el cociente, la tasa marginal de sustitución, necesariamente varía porque las curvas de indiferencia no tienen una pendiente, no son una recta. Como son convexas al origen, porque el individuo siempre prefiere los medios a los extremos, a medida que tiene más de X, la utilidad adicional por consumir una unidad más de X disminuye y la utilidad marginal de Y aumenta, ergo la pendiente de la curva de indiferencia se hace más plana. Si empezamos en una situación en la que el individuo tiene más de Y, menos de X,
que aquella cantidad que iguala las tasas marginales de sustitución con los precios relativos, el individuo va a encontrar conveniente ir al mercado, renunciar a unidades de Y, obtener unidades de X, eso va a disminuir la tasa marginal de sustitución, es decir, va a disminuir la pendiente de la curva de indiferencia, hasta un punto en el que esa pendiente coincida con la pendiente de la recta presupuestaria. Esa es la idea. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos, nosotros vimos que la igualdad entre la tasa marginal de sustitución y el cociente de precios relativos no solo es una condición suficiente, sino también que es necesaria para alcanzar el óptimo. Ahora miren aquí, cuando las preferencias no son suaves, o sea, cuando tienen una punta, la tangencia puede no ser condición necesaria. Aquí no hay tangencia, porque esta pendiente, esta curva no es derivable en este punto, en x1, x2 estrella, hay óptimo, pero no hay tangencia porque la curva no es suave. Nosotros encontramos que la pendiente, la coincidencia de las pendientes es necesaria y suficiente porque estamos asumiendo que las curvas son suaves, es decir, no tienen puntas, como la que está graficada aquí. Esta curva no es derivable en el óptimo, ergo la pendiente seguro que no coincide, porque la pendiente de esta curva es distinta por izquierda si nos acercamos por izquierda que si nos acercamos por derecha. La derivada de esta curva en el punto x1 estrella y x2 estrella depende de si nos acercamos por izquierda o nos acercamos por derecha. Como la derivada es distinta por izquierda y por derecha, esa curva no es derivable. Pero también puede ocurrir que no sea suficiente la convexidad, la tangencia. Y eso ocurre cuando las preferencias no son convexas. Estas curvas son todas suaves, pero fíjense que en este punto que estoy marcando aquí, la tangencia no es suficiente para encontrar el óptimo. Hay otros dos puntos que cumplen con la condición de tangencia, pero que son preferidos al punto que estoy marcando ahora, porque están sobre curvas de indiferencia que están más alejadas del origen. Pero noten que la particularidad de estas curvas de indiferencia es que no son convexas, es decir, tienen una parte cóncava al origen. Cuando las curvas son convexas y suaves, la tangencia se convierte en una condición necesaria y suficiente para encontrar el óptimo. Ahora esto se va a parar porque se va a acabar la charla, por la cuestión de siempre. Voy a hacer una pausa, voy a conectarme y mientras me vuelvo a conectar y ustedes se conectan, simplemente voy a buscar un poco de agua que mi voz está apagada. Pero nos volvemos a conectar al momento, ¿ok? Dale.